Bueno, bienvenidos y un gusto tenerlos por acá. Bueno, Gracias. ya vamos a arrancar un poquito a introducirnos me voy a presentar para que me conozcan también a mí y cómo fue el comienzo de todo esto, porque para mí sí tiene un plus, tiene algo, un dato muy profundo para mí y por eso estoy como difundiendo, comunicando todas las experiencias que voy teniendo, comprobando y aprendiendo de todos, absolutamente de todos, porque también es un llamado y un pedido a todos aquellos que son terapeutas, referentes, a que empecemos a darla, a probar, a conocer, a experimentar, porque todos nos suma como experiencias y nos ayuda a recopilar información, datos, y vamos aprendiendo día a día en cada uno de los Zooms que me toca dar desde hace 2 años y medio que tomé contacto por primera vez. La verdad es que he aprendido muchísimo hasta el día de la fecha y cuánto más hay por aprender sobre esto, porque es una herramienta poderosísima. Así llegó a mi vida estando en Capilla del Monte, causalmente, con un accidente doméstico, me corto la planta del pie y me tienen que hacer puntos. Bueno, tiene todo un trasfondo, me hicieron 7 puntos. Tengo una amiga que es canalizadora, que vive en Capilla del Monte, y la llamo porque no la había llegado a ver y le dije, Silvia, me tengo que ir, ella viene a mi centro holístico a trabajar, y le digo, no te puedo ver porque me acabo de cortar la planta del pie y me tengo que volver. Y me dice, antes de irte, pasa que te quiero ver, y apoya las manos sobre mi planta del pie y me dice, te tengo que llamar en la semana porque hay mucho que tenemos que hablar. Y en la semana me llama por teléfono y bueno, y baja una información muy importante que tenía que ver con todo esto, que eran mensajes de mis guías, de mis seres guías. Y lo digo abiertamente, normalmente no cuento esta información, pero sí entiendo que están todos en este camino. Y bueno, la verdad es que para mí fue muy importante porque en ese momento no entendía de qué se trataba, ella tampoco conocía, no habíamos tenido contacto en ningún momento, la empresa todavía no existía, no había una distribución de este producto. A la semana, luego de que me saquen los puntos, los 7 puntos que no podía pisar, me dolía, había 3 puntos que todavía no habían cerrado, me llaman por teléfono desde Buenos Aires para ir a una reunión que me querían presentar. En ese momento era una tarjeta, le decían una tarjeta de tecnología cuántica que tenía muchísimos beneficios para la salud. Y bueno, y la verdad es que me di lugar a la duda sin asociar que tenía que ver con la información del canal. Y cuando tomo contacto por primera vez, mi experiencia en ese momento fue sentir fuego directamente. Era un calor muy intenso en la planta del pie, me la puse en la planta del pie y empecé a sentir fuego, 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 a tal punto que decía, ¿qué está pasando? Ya no podía dilucidar qué pasaba, porque hasta se me había anestesiado la planta del pie. Y al cabo de una hora me retiro la tarjeta y la herida había cambiado por completo. De hecho, tengo una imagen por acá que se puede, que la puedo compartir del antes y el después de una hora de utilización de la planta del pie. Bueno, eso fue realmente para mí un punto de asombro y dije, voy a intentar caminar. Empecé a pisar, a caminar sin dolor, se me había desinflamado. Bueno, fue impresionante el cambio y esto fue lo que me dio ese lugar a la duda para decir, esto realmente es increíble, no entiendo qué es, pero sí voy a darle el tiempo a conocerlo. Entonces, me lo traje, les pedí que me den un tiempo porque necesitaba hacer algunos estudios, algunas comprobaciones, no tenía mucha información, la verdad es que hasta ese momento no tenía nada de información de lo que era. Y bueno, después al volver llamé a mi amiga y le digo, ¿es esto de lo que me bajaba en el canal? Sí, me decían, entonces tenés que seguir por acá. Bueno, a partir de ahí empecé a hacer pruebas y pruebas y pruebas y seleccionaba ya 20 pacientes
con distintas patologías, con enfermedades no evolutivas, niños, adultos, y a probar, y a probar, y a probar, y a probar, y empezaba mi sorpresa, porque era impresionante. Al día siguiente, de 20 que daba a probar, 13 me decían, no te devuelvo esto ni loco, y me pasó tal cosa, y dormí toda la noche y se me fue el dolor, y así, ¿no? Y estamos hablando de personas de, bueno, cáncer con metástasis, eh, personas, niños con parálisis cerebral, EPOC, asmáticos severos, persistentes, o sea, PAF diarios, oxígeno en la casa, bueno, después ya personas con fibromialgias, polineuropatías. La verdad es que fue muy variado la cantidad de personas a las que les fui compartiendo. Hoy en día ya son más de 700.000 personas las que utilizan el accesorio en el mundo. Empecé a hacer pruebas ya después desde la radiestesia, bueno, con el biómetro, con exámenes directamente en el laboratorio, bioquímicos del agua, entonces llevaba muestras de agua con los accesorios en cada muestra, expuestos a distintos tiempos, con distinta cantidad o volumen de agua, distinta cantidad de accesorios, y así iba obteniendo resultados. Probaba con el contador Geiger, me iba a las antenas, a las 3G, 4G, 4G Plus, hasta las 5G me fui en el Colón porque se me había puesto de que tenía que descubrir cuánto me daba en el Colón. Hicimos pruebas con células madres para ver qué sucedía exponiendo directamente los accesorios a las células. Actualmente estamos haciendo algunas muestras con microscopía en frotis de sangre y de agua para ver cómo se modifica la estructura molecular del agua, el efecto antioxidante que se genera por la exposición del accesorio, que de hecho es lo que sucede, un efecto antioxidante y menor aglutinación de las células. Bueno, después nos pusimos a resonadores cuánticos como el BioWell, el Esquio, el Quantec, todos los sistemas de medición en donde podemos evaluar desde lo cuántico cómo está nuestro cuerpo, a nivel energético, a nivel de valoración de parámetros, ¿no? Bioquímicos, tanto enzimas, hormonas, neurotransmisores, bueno. Fuimos como en todo este tiempo, desde hace 2 años y medio, siempre en búsqueda de resultados, porque igualmente comprendo que es un accesorio que es difícil de compartir, sobre todo al mundo de la ciencia tradicional. De hecho, lo hemos hasta enviado a la ANMAT, porque dijimos, vamos a ver qué nos dice la ANMAT sobre esto, a ver si no vamos a tener algún problema por difundir este tipo de producto, ¿no? La ANMAT nos mandó una notificación diciendo hagan lo que quieran con esto, porque nosotros no tenemos ningún tipo de información cuántica, no tenemos ninguna base de datos en la que podamos encasillar a este tipo de producto de tecnología, porque no incorporamos los conceptos de la física cuántica. Entonces, a partir de eso, se empezó a llamar, digamos, accesorio de tecnología cuántica, porque si se dice dispositivo, se hace alusión a algo médico, y entonces, bueno, finalmente se utiliza para el bienestar, para la salud, realmente ha impactado en la vida de muchísimas personas, y los cambios son realmente asombrosos. Al menos desde mi experiencia en este tiempo, yo nunca me imaginé que iba a encontrarme con algo semejante. Claramente que esto fue canalizado, tiene códigos de sanación, trae códigos de luz, trae frecuencias ultra elevadas, realmente son ultra elevadas, y es muy sencillito en realidad, es muy sencillo y muy profundo. Es esto que tengo colgado acá. En su interior tiene un circuito que viene a ser como una S, como una viborita. En el centro hay 2 plaquitas de cobre, y entre las 2 plaquitas de cobre 2 especies de antenas
que antes le llamaban microchips, ahora por una cuestión de que algunas personas interpretaban de que si eran chips podrían generarnos algo negativo y demás. Entonces, no se dice chips porque además no son chips, son microtrips, que son antenas resonantes. En ese circuito están codificados minerales. Hace aproximadamente 2 meses tuve la oportunidad de poder estar en un centro de investigación en desarrollo de tecnología y electroquímica, que es donde se producen este tipo de productos, y a la vez donde se analizan e investigan para determinar la seguridad de uso, ¿no? Que no tengan componentes radioactivos, sistemas eléctricos, no tienen magnetos, no tienen baterías, simplemente funciona bajo frecuencias resonantes, ¿no? Entonces, en este lugar, para hacer el accesorio, deben entrar con escafandras al laboratorio, porque no debe haber ninguna modificación de frecuencias, ¿no? En el ambiente en el que se desarrolla, porque además son nanopartículas. Colocan, por ejemplo, minerales y van a un efecto de minerales y se depositan nanopartículas en el circuito que nos aportan los iones negativos que nos ayudan justamente a contrarrestar el efecto o la cantidad de carga de cationes que tenemos en nuestro cuerpo. Los cationes o los iones positivos sí son los que nos traen estos radicales libres, que al acumularse nos generan estrés oxidativo, por ende daño celular, ¿no? Entonces, cuando nos colocamos el accesorio, nos acercamos a menos de 50 centímetros, ya genera el efecto, que viene a ser como un efecto de filtro o de procesador. Entonces, hace una lectura del campo electromagnético al que se expone, y no importa si es una persona, un animal, una planta, el agua, todo lo que contenga campo electromagnético se procesa, esa información se reordena, se afina, se sincroniza, digamos, y emite la cantidad de frecuencias resonantes necesarias para armonizar el campo de base. Entonces, normalmente, y esto lo pudimos ver a través, de radiestesia, del BioWell, otros sistemas que son como Nirvana, por ejemplo, en donde se puede observar qué sucede en el campo electromagnético, y normalmente el campo de base está desordenado, muy desordenado, la frecuencia es baja, y sobre todo si estamos en una ciudad, si estamos expuestos a contaminantes permanentemente. Inclusive hemos hecho pruebas hasta mientras nos hacemos una terapia o una sesión de Reiki, por ejemplo, en donde ya por naturaleza nos ayuda a alinearnos, a elevar la frecuencia. Sin embargo, es muy diferente lo que sucede si la persona tiene el accesorio a no tenerlo. Bueno, estos sistemas de medición nos mostraron qué sucedía en este campo, ¿no? El campo desordenado, y de repente se ordena inmediatamente cuando uno se le acerca. A menos de 50 centímetros ya eleva la frecuencia. Por ejemplo, en el biómetro pasamos de tener de estar entre 8.000 y 10.000 unidades a 200.000 unidades. Pasamos de, por ejemplo, un campo electromagnético muy desordenado, con muchas fugas, a tener un campo más restaurado, reconstituido, con muchas menos fugas, y de hecho hay imágenes que después les podemos compartir de todo esto. Después la imagen esta del toroide que se forma, que justamente es lo que uno puede vivenciar en el cuerpo físico, porque al reestructurarnos, cuando estamos en contacto con el accesorio, nos genera mayor estabilidad, fuerza, resistencia, equilibrio, seguridad en la marcha, rendimiento físico. Son efectos de la ionización, pero también es efecto de la reestructuración del campo, porque nos modifica la postura y nos genera mucha más estabilidad, estamos como más enraizados, en sintonía con el eje de la Tierra, ¿no? Entonces, hay algunas pruebas físicas que se realizan de equilibrio, de resistencia, de fuerza,
en donde inmediatamente van a notar cómo cambian. Es realmente impresionante hacer esas pruebas porque uno lo puede comprobar en el momento lo que sucede. Bueno, la verdad es que beneficios tiene muchos. Uno de los grandes beneficios es la oxigenación, como hablábamos al comienzo con Mari, porque justamente además contiene dentro de estos minerales el que nos aporta oxígeno, y este oxígeno genera un alivio sintomático de varias afecciones o dolencias, por ejemplo, migrañas, ¿no? Muchas personas que tienen migrañas terminan en una guardia y a veces es necesario que le coloquen oxígeno para que ceda, para que calme. Y el accesorio genera no solo un efecto antiinflamatorio, analgésico, sino que una oxigenación inmediata. Enfermedades respiratorias, por ejemplo, traen grandes resultados. Para mí es uno de los casos en los que me gusta mucho dar a probar, porque le controlo la saturación de oxígeno, le coloco el accesorio y al cabo de 15 minutos vuelven a controlar la saturación de oxígeno y varía en ese tiempo. Es decir, es más, las primeras personas a las que les coloqué con EPOC, asma, a los 4 días de utilización mejoraron hasta un 25% frecuencias respiratorias, cardíacas, saturación de oxígeno, disminuyeron la utilización de PAF. Actualmente, uno de los médicos que participó en una presentación que estuve compartiendo en Buenos Aires, con cáncer en pulmón y mediastino, con una saturación baja de oxígeno, PAF a diario, bueno, se quedó sorprendido. En 2 días de utilización, su disnea mejoró un 40%, redujo el 80% de PAF que utilizaba, se hizo una tomografía y se redujo el 70% del tumor. O sea, realmente algunos casos son impresionantes. Vamos haciendo todavía más pruebas y buscando resultados, e inclusive he realizado una especie de autovaloración en la que se puede compartir y me llegan todos los datos para poder tener una recopilación de todos estos datos de cómo está una persona antes de empezar a usar el accesorio y cómo está después de 7 días de utilizar el accesorio. Y de esta manera podemos tener un comparativo, ¿no? E inclusive hasta en valores de presión arterial, de glucemia. Cada uno en su área lo aplica, ¿no? Observando ciertos parámetros. Ayer hablaba con una chica que es terapeuta psicóloga, entonces ella tiene ciertos parámetros para evaluar en los pacientes a los que ella le comparte. Claramente que esto no trabaja por enfermedad, trabaja a nivel subatómico, trabaja a nivel cuántico. Entonces, no importa la enfermedad que tenga, la dolencia, el síntoma, no importa el tiempo, no importa la forma, el espacio, no. Esa es la maravilla de lo cuántico, y que se percibe con el uso del accesorio, cosa que, bueno, creo que todos hemos escuchado hablar un poquito de las camas MED y ya queríamos tener un acercamiento a las camas MED, y ahora yo digo, es como una pequeña partecita de eso, ¿no? Porque es tenerlo todo el tiempo con uno y estar restaurando constantemente y corrigiendo constantemente los desórdenes en nuestro cuerpo. Tal así que, bueno, les contaba que tenemos casos que son realmente extraordinarios, sobre todo enfermedades neurológicas, por ejemplo, a las que el pronóstico era no evolutivo, llevaban 13 años postrados, 16 años postrados. Hay muchísimos casos de estos, o inclusive algunos que deambulan, pero, por ejemplo, un niño con encefalopatía crónica no evolutiva, con 0 enfoque mental. Empezamos a hacer pruebas con más cantidad de accesorios, a ver qué pasaba. Y entonces empezamos a colocar 7. Y el 7 es un número que quieren entender. Yo no soy experta en numerología, yo soy médica también, pero me he dedicado y me dedico a la Ayurveda. Número mágico, doctora. Número mágico. Bueno, así lo llaman en Numinabo, número mágico, pero no tengo un gran conocimiento sobre el 7,
pero 7 fueron los puntos que me dieron a mí cuando tuve contacto por primera vez, y ahí empiezo a relacionar que todo empieza a ser 7 de repente. A partir de los 7 minutos comienzan los efectos de ionización, porque cuando llevo las muestras de agua, el bioquímico me dice, mira, no gastes tanto dinero en todas estas muestras, porque no vas a conseguir nada, me decía. Imagínate modificar el pH, con esto no, es muy difícil modificar el pH. Bueno, yo digo, igual lo tengo que hacer, porque si efectivamente esto funciona, los resultados tienen que estar. Entonces, llevaba las muestras, a los 7 minutos lo tenía controlado el bioquímico, medía el pH y el pH se modificaba efectivamente. Así que, bueno, cuanto más tiempo de exposición, mayores cambios bioquímicos, y a partir de ahí empezamos a ver que en cada estudio que se hacía, sí nos dábamos cuenta que a mayor tiempo de exposición eran mejores los beneficios, tal así que los campos celulares empezaron a reaccionar, las células que no respondían a tratamientos, a la replicación correcta, a partir del día 15 de utilización. Entonces, de ahí es que es importante llevarlo constantemente con uno, porque además hay cambios que son invisibles, que tienen que ver con este efecto protector, antioxidante, depurativo, desintoxicante, tal así que al momento de colocación a veces pueden no sentir nada, pero otras veces pueden tener crisis curativas y otras veces pueden tener detectar algunos signos, como por ejemplo cambios en la materia fecal, en la orina, en el sudor, que tienen que ver con la eliminación de las toxinas. Eso sucede, digamos, al principio de la colocación, y algunos tienen los cambios inmediatos, ¿no? Que es el alivio del dolor, el mayor rendimiento físico, la regulación del sueño, la aceleración de la cicatrización, los cambios en la postura, en la seguridad en la marcha. Bueno, todo eso es inmediato, pero aquel que no percibe igualmente, su campo se modifica, su frecuencia se eleva, su campo se ordena, se genera el efecto protector frente a las radiaciones. Hemos hecho varias mediciones también respecto a esto. Entonces, bueno, hay cambios que son invisibles, que a pesar de que la persona no lo pueda percibir físicamente, suceden de igual manera, ¿no? Bueno, es otro de los puntos que también es importante compartirles, es que no tiene efectos adversos, porque las crisis no las consideramos efectos adversos, y el otro gran punto es que no tiene ninguna contraindicación. Todo el mundo la puede utilizar a cualquier edad. De hecho, les compartí que las utilicé los 9 meses de embarazo y mi experiencia en el parto fue alucinante. Es mi tercer embarazo, mi tercer parto en casa. Utilicé los accesorios directamente en la pelvis, en las lumbares. Bueno, yo ya llegué a 9 dilataciones, me vinieron a controlar la obstetra de la partera de Córdoba, y yo estaba con 9 dilataciones en el supermercado, no me había enterado que había dilatado todo eso, no tuve nunca un dolor. Bueno, es más, me acosté hasta que me preparen todo el ambiente y dije, bueno, avísenme cuando tenga que pujar. Entonces, en ese momento mi bebé 4 kilos, pesó. No hubo un desgarro, no hubo nada de intervención, no tuve dolores de entuerto, todo volvió a su lugar inmediatamente, parecía una cosa increíble. Y bueno, la verdad es que ahí fue otra de las experiencias mías personales, pero sinceramente me asombro más de las que les pasa alrededor mío que las mías. Así que bueno, quisiera dar lugar a que me hagan preguntas, porque ya después es todo un mundo enorme lo que empieza a suceder cuando empezamos a compartirlas y a vivenciar lo que sucede, ¿no? ¿Te puedo preguntar algo? Sí, Cari. En el caso de que uno esté, bueno, yo vivo sola, pero algún día tendré una pareja, qué sé yo. En el caso de que por ahí uno pueda dormir con el dispositivo, ¿eso también le puede llegar a favorecer a la otra persona? O sea, ¿un solo dispositivo le puede llegar a servir a 2 personas?
Sí, cuando uno está acostado, de hecho tenemos muchos testimonios de gente que nos cuentan que en realidad la tiene a lo mejor la mujer y el hombre está durmiendo mejor porque tienen el accesorio debajo de la almohada. Entonces, cambia el campo, básicamente trabaja en el campo. Entonces, al modificar el campo, el entorno, se siente otra frecuencia. Es más, justamente uno de los grandes puntos de alteraciones en el sueño tiene que ver con el exceso de iones positivos. Por eso hay algunos dichos, ¿no? Esto de no barrer de noche. ¿Por qué? Porque en realidad levanta iones positivos. Es una carga de cationes y esto trae irregularidades en el sueño. Entonces, si te acercas el accesorio y limpia la cantidad de iones positivos, genera una mayor regulación del sueño. ¿Qué experiencia tienen con trastornos leves y graves en salud mental? Bueno, varios. Tenemos casos desde esquizofrenias con ideas suicidas, inclusive depresiones. Ahora mismo estamos siguiendo el caso inclusive de una chica que tuvo un intento de suicidio y quedó en un coma hipoglucémico porque tomó pastillas para diabéticos. Y bueno, resulta que con la utilización de los 7 que les contaba, los 7 accesorios, empezó a responder. Tenemos los videos del progreso inmediato desde que le colocaron los 7, empezó a responder, empezó a cambiar la temperatura de las extremidades, empezó a cambiar la coloración de su rostro, a mover las manos, a mover el pie. Esto fue hace apenas unos días y viene evolucionando cada día más. Inclusive cambia el enfoque mental, cambia el comportamiento. Hemos probado en Alzheimer, Parkinson, autismo, trastornos del espectro. Bueno, la verdad es que hay muchos casos. Ataques de pánico en el momento de las crisis. Hay varios casos. ¿Han detectado si esos pacientes han tenido que tomar menos medicación cuando corta la tarjeta? Sí, es más, tenemos casos de esquizofrenia que han dejado por completo la medicación. ¿Alguien más quiere hacer alguna cosa? Es muy interesante, yo la uso, acá está. Pero bueno, hoy no podía escucharlas, no podía hablar, no me podía presentar. No obstante, yo no recomendaría a los pacientes dejar su medicación, sino, claro. Sobre todo los esquizofrénicos, ¿no? No. La persona que tuvo esquizofrenia, que de hecho es una persona de acá de Argentina, una de Argentina, uno de México, los dos, la medicación se dejó por el control con su psiquiatra, ¿no? Con su médico, quien determinó empezar a reducir dosis progresivamente y bajo control del médico. De hecho, hay cuestiones que tienen que ver con el ámbito legal y la asesoría que estamos teniendo quienes, sobre todo los especialistas que compartimos o escuchamos testimonios de todo el mundo. Nunca podemos hablar ni que va a curar, ni que tienen que dejar la medicación, ni más allá de los resultados, ¿no? Porque también comprendemos que desde lo cuántico, del 0 al 1000, puede suceder lo que se les ocurra, del 0 al 1000, ¿no? De hecho, justamente es para todo el mundo, pero no todo el mundo está preparado para recibir esto, que es una herramienta realmente muy poderosa, pero que no es para todo el mundo ni llega en el momento adecuado en todas las personas. Entonces, bueno, no se puede dejar la medicación que se está tomando de base. Siempre sugerimos que se consulte el médico y su médico de cabecera es quien determina qué hacer o qué no hacer de acuerdo a la evolución que está teniendo la persona, ¿no? Eso es muy importante. Tampoco hablamos ni de magia, ni milagros, porque en realidad, siempre digo, el milagro es la energía, ¿no? O sea, es justamente es cómo se mueve, qué es capaz de suceder en este espacio, en esta energía.
Romina, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. Bueno, ya te dejo. Muchas veces yo hice acupuntura en animales y eso me sirvió en mis comienzos de la acupuntura porque, bueno, los animales no estaban sugestionados como una persona que puede sentir un alivio por sugestión. Tengo entendido que también usaste la tarjeta en animales, tuviste las mismas experiencias. Sí, y tal cual lo que estás compartiendo, tal cual, Tito, sí. Tal cual lo que estás compartiendo. En niños y en animales los resultados son increíbles. De hecho, son más impactantes a veces que en la mayoría de los adultos, porque cuando hablamos de práctica también estamos hablando de la intención con la que uno recibe o da también el accesorio, porque finalmente es ese paquete de información que va a tener una reacción, o sea, una acción y una reacción, ¿no? Entonces, de acuerdo a, inclusive, por ejemplo, si uno de los especialistas que trabaja, un compañero mío, un colega, se está pasando Reiki, por ejemplo, y les voy haciendo medición de su frecuencia, con el accesorio logra al máximo potencial. Ahora, cuando se quita, cuando ya no se pasa más Reiki, y hasta al contrario, le hacen un llamado telefónico, su frecuencia cae muy bajita. O él mismo, si está pensando en negativo o enojado, ¿no? Entonces, es muy variable el resultado de acuerdo a un montón de factores que tienen que ver con nuestra mente, ¿no? Que finalmente es la que domina el 90% de lo que sucede en nuestro cuerpo. Ahora, los animales y los niños que no tienen esta interferencia, realmente es maravilloso porque es pura y exclusivamente el accionar del accesorio en ellos y los resultados son muy buenos. En animales, inclusive hay muchos testimonios de lo que se imaginen, hasta en gallinas hay en gallinas ponedoras que no ponían y de repente empezaron a poner cantidad de huevos. Gatos, por ejemplo, que tenían un tumor en su cabeza, el tumor se abre cuando le colocan el accesorio, empezó con sangrado, se ulceró, se cicatrizó, desapareció el tumor. Una gatita que tuve una experiencia yo fue que ese día la iban a sacrificar porque hacía 20 días que estaba con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pancreática, no orinaba ni defecaba hacía 20 días, bueno, sonda nasogástrica, ese día le ponemos un huesito, no se movía para nada, se empezó a mover, se hizo pis, defecó, se arrancó la sonda nasogástrica, en el momento les estoy hablando, se arrancó la sonda nasogástrica, se puso a comer y se fue al balcón. La dueña me decía, ¿qué hago? Me decía, no sé, ¿qué hago con la gata? Bueno, llamé al veterinario y no sé, ahora en más, vean cómo está la gata. Bueno, la situación es que la gatita está con insulina porque sí le quedó un tema a resolver en su páncreas, pero el resto, todo perfecto y anda lo más bien la gatita. Bueno, después hay testimonios en perros, en vacas, inclusive ahora mismo estoy queriendo meterme a hacer un análisis y comprobar qué pasa si le depositamos un accesorio en el bebedero de varios terneritos que en invierno padecen de muchas neumonías. Entonces, al beber el agua ionizada, ¿no? Deberían mejorar justamente los problemas respiratorios de los terneritos. Así que bueno, hay un campo enorme de investigación, hasta pruebas pueden hacer ustedes pruebas caseras, ¿no? Con floreros, en una le colocan el accesorio y en el otro no, y van a ver cuánto tiempo les dure cada uno, y se empiezan a sorprender, ¿no? De qué está pasando, porque realmente se encuentran resultados en cada cosa en donde uno la aplica. Romina, consulta, ¿lo han probado con agua contaminada, ya sea con metales pesados, materia orgánica, o también justamente con vegetales de huerta? Nada, eso quería consultarte.
Con vegetales sí, vegetales, frutas sí. Con metales pesados, en realidad lo que vimos fue a través del análisis del esquío y del Quantec, que disminuyen cuando te colocas el accesorio. Y en otra de las cosas que he probado es en personas inoculadas que tienen sobrecarga. Claramente el grafeno es una molécula, ¿no?, de 6 carbonos, entonces son iones positivos. Cuando se coloca el accesorio se queda adherido inclusive hasta en la zona, a pesar de que no tiene imanes, ¿sí? Pero sí la misma carga que se genera es muy fuerte, y hasta les he colocado 3 accesorios en personas que después de la tercera inoculación no lograban movilizar su brazo, por ejemplo, y con mucho dolor. Entonces les coloco varios accesorios en la zona, les genera un dolor insoportable al momento. Lo mismo suele suceder en las personas con migrañas que tienen una sobrecarga de toxinas importante, sobre todo a nivel hepático. Entonces, en estos casos intensifica el dolor al principio, lo agrava, y al cabo de unas horas empieza a mejorar, a estabilizarse, y al día siguiente, por ejemplo, en las personas que tenían el brazo con dolor por la inyección, ¿no?, se generó el alivio sintomático, empezó la movilización del brazo y ya no tuvieron más dolor. Lo mismo también sucede en las migrañas. Las migrañas normalmente tienen crisis durante 15 días. Hay que acompañar a los pacientes migrañosos porque suelen tener crisis bastante seguido, y ya después del mes se nota la diferencia, en donde ya no tienen prácticamente los episodios de migrañas. Puede aparecer alguna cefalea, pero de muy baja intensidad. Hasta ni siquiera toman analgésicos en esos casos. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna consulta más? Sí, si es posible. Romina es tu nombre, ¿no? Sí, Romina. Bien. Quería preguntarte, escuché, porque entré unos pocos minutos más tarde y escuché que había una página web donde se puede ampliar información de esto. Bueno, sinceramente la página web no tiene casi nada de información. Y de hecho, para eso les puedo compartir la información. Hasta tengo todos los resultados que les compartía del Centro de Investigaciones, en donde se analiza cómo es, qué tiene, cómo funciona, qué no tiene, las pruebas que se le hicieron y demás. Y resultados que fui encontrando en este tiempo, porque el sistema en realidad de distribución de la empresa, al principio yo no comprendía muy bien, porque es un sistema, digamos, en el que más bien es del boca en boca, no existe la publicidad, no ponen nada de información. De hecho, muchas personas consultan quién es la persona que diseñó esta tecnología, que es un alemán, es un científico alemán, pero fue perseguido ya varias veces. Entonces la empresa tomó como recaudo no exponer el nombre de la persona que lo elabora. Sí, el resto de los estudios los puedo compartir, pero de manera privada, porque también en parte prefieren conservar mucha información del accesorio. No se realizan publicidades, de hecho no se realizan publicidades, no se están en redes sociales. Hay mucha información oculta, digamos, para tratar de preservar el producto en sí. Sí, no entiendo. Ahora, ¿vos mandás por mail la información o de qué manera? Se los puedo compartir por mail ya después. Jorge, ¿venís a través de Marina y Pablo? Sí. Si quieren, después me hacen un listado de mails o de WhatsApp o lo que sea para poder compartirles información. ¿Se puede saber el costo, de qué manera adquirirlo? Sí, después lo pueden hablar directamente, bueno, no sé, Mari, Pablo, Estela, algunos de ellos los pueden asesorar, porque también varía si uno adquiere uno, si adquiere 3, hay muchas diferencias en los costos, dependiendo, ¿no?, lo que uno
quisiera adquirir, entonces les pueden pasar toda esa información también. Bueno. Otra pregunta, ¿cuántos centímetros tiene de extensión el campo que se genera? Bueno, en realidad, a menos de 50 centímetros trabaja en profundidad sobre el campo al que se expone, ¿sí? Pero el campo de uno que se amplifica, hemos medido hasta 1,5 metros, 2 metros de distancia. Ok, perfecto, gracias. De nada. Bueno, yo les quiero decir que hoy tengo una seguidilla de Zoom. Es Zoom, sí, eso te iba a decir, Romy, ya debe haber Yo sé que me están esperando a las 9. A las 9 me están esperando en otro, a las 10 en otro. A las 10 de la noche tenemos un Zoom que es de Numinau, en donde hay gente de todo el mundo. Y bueno, las mismas personas son quienes comparten sus experiencias, sus testimonios. Estoy junto al doctor Raúl Curiel, que es un especialista en enfermedades autoinmunes y en cáncer. Y bueno, recibimos los testimonios de todo el mundo. También hay un mail donde nos llega esta información y nos van compartiendo casos para empezar a recopilar, ¿no? Hay también varios protocolos de investigación que están ahí a punto de comenzar, se están evaluando y tiene que ver sobre todo con la exposición directa a células cancerígenas, a campos celulares, de células tumorales de mama, de colon, de pulmón. Bueno, hay como un campo enorme para trabajar y también no solo les agradezco que estén en esta presentación porque sinceramente nos vamos encontrando con terapeutas y uno siente la fortaleza también en esto, en poder difundirlo, en poder compartirlo y teniendo, ¿no?, a más personas que nos apoyen y que nos apoyemos juntos en este crecimiento. Y también esto de la sumatoria de comprobaciones o de ideas que puedan surgir de todos, el aporte de todos, nos suma a todos, ¿no? Yo lo estoy tomando sinceramente como un servicio, como una misión que me ha tocado, y desde ese lugar es como lo estoy entregando, pero también, ¿no?, con la humildad y la sinceridad de que cuanto más aportemos y más podamos demostrar, vamos a poder integrar lo que es la ciencia y la espiritualidad, la materia y la energía, lo tradicional y lo alternativo, ¿no? Para empezar a tomar todos como un camino del medio con fuerza y aceptando que hay muchas herramientas que nos pueden traer bienestar, que nos pueden cambiar la calidad de vida y la vida, ¿no? Miren lo que le pasó a Mari, es extraordinario que de un momento a otro se frene un sangrado en su estómago. Sinceramente no. Bueno, ella sola puede decir lo que siente, ¿no?
de la palabra. Ay, bueno, me alegra mucho. Y también en el caso de Mari, por ejemplo, es muy recomendable el consumo de agua ionizada, porque en todo lo que es la restauración de mucosas, el agua ionizada viene teniendo excelentes resultados, no solo en mucosas, en heridas, directamente con lavajes de heridas, hasta estamos experimentando ya hace un tiempo colocándose agua ionizada en los ojos, en los que tienen problemas oftalmológicos y tienen muy buenos resultados también. Así que bueno, como les decía, para experimentar es amplísimo el campo, ¿no? Bueno, y me están avisando que me están esperando, perdonen, del otro Zoom, pero Lore está con la manito levantada. Lore, ¿querés decir algo? Sí, Romy, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que no había saludado. Romy, te quería avisar esto, que te están esperando en el otro Zoom, pero además, bueno, quería ofrecerles la posibilidad de poder armar un grupo de WhatsApp a través de Marina y de Pablo, en donde las dudas que hayan quedado o que vayan a surgir después de toda esta escucha y todo el relato que vos les compartiste, puedan surgir y desde ahí podérselos compartir a todos, como para seguir en esta comunidad así que se formó hoy, y bueno, desde ahí poder darles todas las respuestas y compartirles todas las cosas que quedan, Romy, que hay un montón de cosas como para podérselas compartir, que obviamente que por cuestiones de tiempo es súper difícil hacerlo. Así que bueno, si los que estén de acuerdo, yo ya me pongo en contacto con Marín y con Pablo, y a partir de ahí nos vamos sumando a ese grupo de WhatsApp para no sumarlo a otros grupos que hay, que ya están con otro tipo de información, y desde ahí poder ir a empezarlos a ayudar y acompañarlos en esto, ¿no? Claro. Y bueno, sí, a disposición, sería, si les interesa volver a juntarnos, a compartir más información. Les vuelvo a decir, tengo algunas imágenes que son súper interesantes para compartirles, para ver las modificaciones, los cambios, la evolución, no solo de estudios, sino también pacientes. Hay, como les compartía, un montón de testimonios muy lindos para ver, para compartir, y qué mejor que la experiencia personal como para escuchar, ¿no? Y también empezar a aprender de ellos también. Así que les agradezco muchísimo a todos por haberse conectado. Sinceramente valoro mucho su tiempo, su predisposición, y también agradezco el estar en el mismo camino. Gracias, Mari y Pablo, también feliz de verlos de alta también en la casa, así que bueno, que siga evolucionando muy bien y que tengan buenas noches todos. Buenas noches y bendiciones. Gracias. Gracias.